Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a analizar la lectura titulada Educación para un México Intercultural. Es un artículo de revista de Silvia Smelkers. Es una revista sinéctica, es la número 40 de enero a junio del 2013. Eh, una investigación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Jalisco. Por fin, una lectura pues mexicana, ¿verdad? Vamos a analizar esta lectura que a pesar que fue del 2013, ahorita vemos que sí se generó un impacto a través de este análisis que hace sobre esta temática. Tan es así que ha habido reformas en el artículo tercero y en la Ley General de Educación y vemos cómo este tema de la interculturalidad tomó mucha fuerza. Lo vamos a tomar como conclusión al final de la lectura. Vamos a empezar por el resumen. Este trabajo pues sitúa la necesidad de una educación intercultural bilingüe de calidad y con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos indígenas en todos los niveles educativos y la de una educación intercultural para toda la población en el marco de la definición de México como un país pluricultural y frente a lamentables condiciones de vida de la población indígena en nuestro país. Si bien la educación para un país intercultural es solo una forma de combatir las injusticias históricas que se han cometido con los pueblos indígenas, la educación contribuye de manera importante a ello. Se reconocen algunos avances en materia de educación intercultural en el país y se define lo que se entiende por educación intercultural y sus fundamentos. México es el país con mayor población indígena de América. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda INEGI 2011, 6.9 millones de mexicanos de 3 años de edad y más hablan una lengua indígena, lo que significa el 6.6% de la población nacional. Sin embargo, 15.7 millones, es decir, 14.86%, se consideran indígenas. Si bien en otros países como Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador, el porcentaje de población indígena es considerablemente mayor, en números absolutos, México es el país del continente con más indígenas. Probablemente México también sea el país más diverso de América. El Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, elaborado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI 2005, reporta la existencia de 68 grupos etnolingüísticos pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan 364 variantes dialectales de esas 68 lenguas. Esta diversidad representa sin duda una gran riqueza que el país ya reconoce, pues en el artículo segundo de la Constitución se estipula que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. A pesar de ese reconocimiento, los indígenas en nuestro país viven en una amplia mayoría, 80%, en condiciones de pobreza y este porcentaje no disminuye con los años, según Hall y Patrinos en 2005. La pobreza se refleja en todos los indicadores de desarrollo económico y social, incluyendo los educativos. Por eso es tan relevante retomar pues esta temática. Los indígenas son los que menos acceden a las escuelas. La población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y no es hablante de lengua indígena representa el 4.9% de la población de esta edad. El porcentaje correspondiente entre quienes hablan lengua indígena es de 8.3%. Así, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela, hay 2 niños indígenas, según reportes del INEGI en 2006. Los niños indígenas son también los que más desertan de la escuela. La probabilidad de que un niño inscrito a los 6 años de edad en el ciclo escolar 2000-2001 termine la educación primaria 6 años más tarde es de 0.71 en promedio y de solo 0.51 para los niños que asisten a escuelas indígenas. El INE también ha documentado la desigualdad en materia de aprendizaje.
Sus datos se refieren al rendimiento de los alumnos indígenas en sexto grado de primaria y en tercer grado de primaria. Muestran que las escuelas indígenas se encuentran siempre por debajo de manera notable y significativa de todos los demás tipos de escuelas: cursos comunitarios, escuelas rurales públicas, escuelas urbanas públicas y escuelas privadas. Definirnos como un país pluricultural significa, entre otros aspectos, hacernos cargo del fortalecimiento de las lenguas y las culturas que nos hacen ser diversos, pero también implica una educación que, frente a toda la población, trabaje el conocimiento, la valoración y el aprecio de la diversidad cultural, que combata el racismo que está en la base de las enormes injusticias que aquí apenas hemos esbozado, y que vaya permitiendo poco a poco construir una sociedad en la que las asimetrías sociales y económicas entre población indígena y no indígena se vayan desarmando y las relaciones entre los miembros de las diferentes culturas se puedan ir dando desde posiciones de igualdad y se fundamenten en el respeto y además que resulten mutuamente enriquecedoras. Hablar de filosofía es hablar del por qué y el para qué de una educación pluricultural. La autora menciona que el reconocimiento de los países como pluriculturales tienen significados importantes. Por un lado, significa que nos enorgullece ser culturalmente diversos y por otro, implica reconocer que la diversidad no amenaza nuestra unidad como durante tanto tiempo se pensó, sino que por el contrario, la afianza y la fortalece. ¿Cuáles son las razones detrás del reconocimiento reciente de la pluriculturalidad y del consecuente reconocimiento de las necesidades de fortalecer a través de la educación las lenguas y culturas que nos hacen diversos? Entre las explicaciones de esta reciente entrada en escena de la pluriculturalidad se encuentran al menos tres que representan también sus principales fundamentos. La globalización. Esta marca de nuestros tiempos influye sobre la importancia de la multiculturalidad por tres vías. En primer lugar, la comunicación planetaria que la globalización hace posible nos pone en contacto mediante la televisión fundamentalmente con diferentes culturas del planeta. Con este contacto cotidiano y frecuente con la diversidad ocurren procesos inconscientes en la población que conducen a reconocer, tal vez no de manera abierta, que existen múltiples culturas y no una sola, y quizá también a cuestionar si la cultura propia es la mejor o al menos la única correcta. Con ello se relativiza la cultura propia y de modo gradual la sociedad se va abriendo al reconocimiento al menos de la existencia de la diversidad cultural. En segundo lugar, la globalización impone o aparenta imponer un modelo único de reproducción, consumo, entretenimiento. Ante ello, una reacción natural de los pueblos es, sin renunciar a los beneficios que trae consigo el modelo impuesto, afirmarse con las formas propias de expresarse. Por ejemplo, la contraparte de la globalización es la manifestación de la diversidad cultural. Y en tercer lugar, la globalización trae consigo un modelo de desarrollo económico polarizante. Los países ricos se vuelven cada vez más ricos, y en algunos de los países pobres la supervivencia es cada vez más difícil. Al interior de los países suceden fenómenos similares. La consecuencia de esta realidad polarizante son las migraciones. Ante la imposibilidad de sobrevivir en un lugar de origen o ante la legítima aspiración de una mayor calidad de vida, pueblos enteros abandonan sus zonas de origen. Ello multiplica las oportunidades de convivencia multicultural. Las calles, las iglesias, los sitios de trabajo, las escuelas, sobre todo de las zonas desarrolladas y de las grandes urbes,
son espacios cada vez más multiculturales. La importancia de la diversidad. La biología fue la ciencia que descubrió que la diversidad era un valor. Sin diversidad biológica es imposible la vida. La diversidad no solo es riqueza, es vital. La biología además descubrió que la diversidad biológica tiene que ver con la diversidad cultural. Ahí donde hay mayor diversidad cultural, también hay mayor diversidad biológica. Por otra parte, los pueblos indígenas originarios cuidan de manera especial la diversidad biológica de sus entornos. Así, si la diversidad biológica es vida y la diversidad cultural es motivo de la diversidad biológica, la diversidad cultural también es vida para todos los seres humanos del planeta. Esto es según la UNESCO 2005. Y habla también de un concepto muy amplio utilizado por Edgar Morin, que es el pensamiento complejo. Hay un conjunto de habilidades que requerimos para enfrentar los retos del mundo actual, que no aprendimos cuando jóvenes en la escuela. Una buena parte de ello tiene que ver con la fragilidad del conocimiento que se vuelve con rapidez obsoleto por la velocidad con que cambia. Mucho de lo que aprendimos en la escuela ya no es verdad o solo es parcialmente verdad. Ello genera una incertidumbre que define el mundo moderno y que debemos aprender a enfrentar. El cambio es lo que defiende la época actual y debemos desarrollar habilidades para prever, adaptarnos a orientar el cambio. Por otra parte, debemos aprender a ver el mundo como un complejo de heterogeneidades y no como algo que podemos igualar. La diversidad está en todos lados. Las soluciones no pueden ser iguales para lo que es desigual. La complejidad implica esa comprensión y esa búsqueda de soluciones es otro de los requerimientos del mundo actual. Por otra parte, debemos aprender a ver el mundo como un complejo de heterogeneidades y no como algo que podemos igualar. El conflicto siempre ha sido parte de nuestra historia, pero el cambio y la diversidad lo vuelven más visible. El conflicto no es negativo, al contrario, es lo que permite el dinamismo, la transformación, pues irrumpe en las certezas y permite la problematización de lo que antes se naturalizaba. Lo que importa es que el conflicto no se convierta en violencia. Tenemos que aprender a manejar, a enfrentar y cuando se puede resolver el conflicto. Estas tres características del pensamiento complejo las desarrolló el filósofo contemporáneo Edgar Morin durante 1995 a 1999. La convivencia pluricultural es una de las realidades que el pensamiento complejo debe poder enfrentar. Y aquí se presenta la necesidad de trascender la pluriculturalidad, el concepto de interculturalidad y sus fundamentos. A pesar de todo lo expuesto hasta ahora, el concepto de pluriculturalidad no resulta totalmente satisfactorio. Se trata de un concepto descriptivo. Nos dice que en un determinado territorio coexisten grupos con culturas indígenas, pero el concepto no atañe a la relación entre las culturas. No califica esta relación y al no hacerlo admite relaciones de explotación, discriminación y racismo. En efecto, es posible ser multiculturales y racistas, de hecho lo somos. Por eso, acudimos al concepto de interculturalidad. No se trata de un concepto descriptivo, sino que se trata más bien de una aspiración. Se refiere a la relación entre culturas y la califica. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen vínculos basados en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder que benefician a un grupo cultural por encima de otros grupos. Como aspiración, la interculturalidad es parte de un proyecto de nación. También son varios y diversos los fundamentos de la interculturalidad. Se mencionaron dos de ellos. La filosofía de la otredad. Las bases de la filosofía de la interculturalidad se refieren a la forma en que se aborda al otro diferente.
desde una postura filosófica que considera que hay culturas superiores y que por lo mismo es necesario que el otro borre su diferencia para poder establecer una relación desde planos de igualdad. También desde una postura filosófica que conduce a concebir al otro diferente como una amenaza o un planteamiento radicalmente opuesto que asegura que el contacto con el otro diferente me enriquece. Desde una visión de cultura en singular, incluyendo la convicción de que la puerta de entrada a esta cultura es la escuela. Y desde una concepción de que las culturas son estáticas y las identidades son fijas, a una concepción de las culturas como vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Y la democracia. A estas alturas debe resultar evidente que un país multicultural que aspira a la democracia no puede lograrla plenamente si no se transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, porque la democracia supone pluralismo, la democracia supone respeto, la democracia encierra tolerancia y lo contrario de la tolerancia es el racismo. Y México, pues, es un país racista, ¿sí? El racismo en México es difícil de enfrentar porque se encuentra naturalizado, no se reconoce como tal. De aquí la importancia de hablar de la necesidad de educar a todos y no solo a los miembros de las culturas minoritarias en la interculturalidad. Puesto que la interculturalidad es una aspiración, no una realidad, preferimos hablar de educación para la interculturalidad en lugar de educación intercultural. La educación debe contribuir y puede hacerlo de manera privilegiada a la construcción de una nación intercultural. Decíamos que la interculturalidad como concepto no admite asimetrías. Asimetrías, pues hay muchas, económicas, políticas y sociales. Todas ellas deben ser combatidas, pero como educadores nos corresponde combatir de modo directo las asimetrías propiamente educativas que también existen. Dos son las asimetrías educativas que es necesario combatir. La primera es la escolar, que conduce a que sean las poblaciones indígenas las que menor acceso tienen a las escuelas, las que transitan con mayores dificultades por ella, las que desertan y las que menos progresan de nivel a nivel. Más grave aún, la asimetría escolar nos explica por qué los indígenas aprenden menos de la escuela y por qué aquellos aprenden les sirven menos para su vida actual y futura. La educación para la interculturalidad con poblaciones indígenas en este escenario, la actividad educativa que combate asimetrías debe proponerse a ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos. Además, si se trata de grupos con una lengua propia, a los objetivos comunes se agrega a lograr un bilingüismo oral y escrito fluido. También debe proponerse a que lleguen a valorar y a entenderse a sí mismos como creadores y desde su cultura. El objetivo del dominio oral y escrito de la lengua materna adquiere desde este objetivo su pleno sentido. Y para lograr todo lo anterior es indispensable que los maestros indígenas estén profesionalmente formados en el conocimiento de su cultura, el dominio de su lengua, la enseñanza del español o de la lengua indígena como segunda lengua y que ellos también posean orgullo de su propia identidad. Entonces, el propósito es que a partir del logro de una posición de fortaleza cultural, pueda abordarse las relaciones interculturales de una manera distinta. Y en este esquema vemos que la educación intercultural en este escenario pues significa trabajar educativamente para lograr 3 niveles de desarrollo cognitivo afectivo mediante 2 saltos epistemológicos fundamentales. Uno, que los alumnos de los grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de los grupos minoritarios. El segundo nivel consiste en reconocer como valiosos esos aportes culturales y por lo tanto
implica el respetarlos. Y en un tercer nivel, trata de llegar a comprender que en la diversidad estriba su riqueza, la suya como individuo y la de su grupo como cultura. La educación intercultural en escenarios pluriculturales. Sin duda, el escenario de educación para la interculturalidad que más ha crecido en las últimas décadas a consecuencia de la globalización es el de la realidad multicultural. Aquel se manifiesta cuando una misma escuela atiende niños y niñas procedentes de grupos culturales diversos. Es muy probable que los avances más importantes en relación con la educación intercultural procedan de la necesidad de enfrentar educativamente estas situaciones. Quizás el país que más ha avanzado en el manejo educativo de situaciones multiculturales sea Canadá. La educación intercultural en condiciones de multiculturalidad debe pretender convertir la diferencia en una ventaja pedagógica. Como ya se mencionaba, otras diferencias han probado su gran utilidad educativa cuando se aprovechan explícitamente con fines educativos. Diferencias de edad, de capacidad, de integración de niñas y niños con necesidades educativas especiales. De hecho, estos escenarios multiculturales pueden convertirse en situaciones privilegiadas para la educación en general y no solo para la construcción de interculturalidad. Es decir, se desarrollan otros valores, ¿verdad? Como la generosidad, la empatía, el respeto, y todo se va dando a la par. Es necesario reconocer que aún tenemos un gran camino que recorrer en el diseño de metodologías que permitan aprovechar esta diferencia. La multiculturalidad es signo de estos tiempos y lo será de modo creciente. Así se convierte en un campo de investigación y experimentación prioritario en nuestros países en el futuro. Y aquí vemos cómo está el futuro en aquellos tiempos, ¿verdad? En 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe con dos propósitos. El primero es ir ofreciendo una educación de calidad con pertinencia cultural y lingüística para la población indígena en todos los niveles educativos. Aquí se avanzó la actualización docente, se estableció la asignatura de la lengua, se hicieron bachilleratos interculturales, universidades interculturales y también se diseñó la licenciatura en educación primaria intercultural y bilingüe. Sí hubo un avance. El segundo fue proporcionar una educación intercultural para toda la población y este objetivo pues condujo intentos y algunos logros en la interculturalización de la educación básica, que se define como un currículo intercultural CEP 2011. También se hicieron algunos libros en lengua indígena que pertenecen a las bibliotecas escolares. Aparte de todo esto, esto fue una investigación de 2013, pues el escenario de avanzar hacia una educación para un país intercultural, pues tenemos que ir construyendo un nuevo proyecto de país en el que tenga cabida diversas visiones del mundo, de la vida y el futuro, en el que las asimetrías por razones de pertenecer a culturas minoritarias ocasionen indignación y sean sistemáticamente combatidas, en que el conflicto intercultural se aproveche para enriquecer las soluciones a nuestros problemas comunes y en el que la diversidad cultural se considere como una de nuestras mayores riquezas. Y pues de los avances que hemos tenido ahora en la reforma de la Ley General de Educación 2019, tenemos en el artículo 3, en el apartado 1, que se agregó este artículo y dice así: la identidad y el sentido de pertenencia y el respeto a la interculturalidad para considerarse como parte de una nación pluricultural. Y en el capítulo 2 de los fines de la educación también se agrega uno que es en el artículo 8, apartado 8, perdón, promover la comprensión, el aprecio y el conocimiento y la enseñanza de la
pluriculturalidad étnica, cultural y lingüística. Como podemos ver, hemos avanzado, nos falta por hacer, pero vamos bien. Por mi parte, hoy ha sido todo. Es una lectura pues bastante extensa. Este es el resumen, pero muy atractivo su significado y que ha generado un gran impacto hasta nuestros días. Pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.